En esta nueva oportunidad les damos una cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas que profesan una fe verdadera en Cristo Jesús como el Salvador del mundo y como nuestro Salvador personal. Al mismo tiempo, nuestra cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios han de participar de este estudio que vamos a realizar en esta oportunidad. Estamos estudiando el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo. El mensaje final de Dios en la 11ª hora. Dios quiere encerrar su obra, la predicación, con un mensaje poderoso para poder rescatar a los seres humanos del pecado y de este mundo de pecado. El plan de salvación que Dios ha dispuesto en su palabra para cada ser humano en este mundo. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo de gracia. La ciencia de la salvación, tal como Dios quiere presentar en este tiempo para que todo ser humano tenga la libertad de escoger entre la vida y la muerte, entre la salvación y la perdición, entre la vida cristiana verdadera o seguir viviendo una vida profesa de apariencia de piedad. Escoger y aceptar recibir la justicia de Cristo, es decir, el carácter de Cristo como un regalo, como un don, para poder vivir una vida santificada o tener que seguir viviendo con el carácter humano, solamente una religión legalista. Está en nuestras manos el tomar la decisión y conocer realmente el plan de salvación. Estamos estudiando esta serie de estudios. Estamos en el estudio número 542 de esta serie. El justo vivirá por la fe. El cristiano necesita ser justo para vivir por fe y gracia de Dios. La gran pregunta que siempre debemos hacernos es: ¿cómo entonces podemos ser justos si somos pecadores? Y la palabra de Dios responde que todo ser humano pecador que conoce el plan de salvación y cree en el plan de salvación y acepta la salvación de Dios y entrega su vida a Cristo completamente, puede recibir una vida nueva espiritual por medio del nuevo nacimiento engendrado por el Espíritu Santo.
Y el cristiano puede nacer entonces con el carácter perfecto de Cristo en el creyente. Un carácter de justicia. Por eso el verdadero cristiano es justo en Cristo. Pero no estamos hablando o diciendo de que el ser humano carnal se vuelve justo, no. Jesús dijo, la carne es débil. El ser humano nacido de carne y sangre debe ser desechado, debe morir para dar lugar a una nueva vida. Dios es un Dios creador, que por su palabra Él puede crear un nuevo hombre dentro de un verdadero pecador arrepentido, creyente en Cristo. Así entonces, el verdadero cristiano tendrá cada día la oportunidad de escoger en qué vida seguir viviendo, ya que ahora, en el plan de salvación, recibe nueva vida espiritual. Pero la vida carnal, la vida antigua, el hombre viejo, el yo, el ego, sigue todavía allí. Entonces, toda la Biblia está lleno de advertencias, de llamados que el Espíritu Santo cada día hace al creyente. ¿En qué vida queremos vivir? ¿En vida espiritual o seguir viviendo en vida carnal? ¿En qué vida queremos vivir la religión, la vida cristiana? ¿En qué vida queremos vivir una vida de obediencia? ¿En vida carnal o en vida espiritual? Pablo claramente en Romanos capítulo 8 y Gálatas capítulo 5 presenta los dos caminos, las dos vidas. El que sigue viviendo en la carne, dice, la religión o una vida cristiana profesa, cosechará imperfección, cosechará fracaso, cosechará desobediencia, cosechará la paga del pecado que es muerte, fracaso en la vida cristiana. Pero si el verdadero creyente cada día escoge, toma la decisión, entrega su vida y está dispuesto a vivir en vida espiritual bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces podrá ser un verdadero religioso, será un verdadero cristiano en experiencia, vivirá una vida de obediencia haciendo las obras de Dios, vivirá en el carácter de Cristo, un carácter de amor. Vivirá para Cristo una vida de servicio al prójimo, amor al prójimo. Por eso la Biblia dice, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Esa es la salvación que Cristo ha dispuesto para cada ser humano. Esta promesa de salvación está ya realizado. Es un hecho, es una realidad. Cristo vino a este mundo con su vida perfecta, sin caer en pecado, y por su muerte y su resurrección, selló el plan de salvación. Lo único que
el creyente verdadero necesita es por la mano de la fe apropiarse de esa salvación, apropiarse de la justicia de Cristo, recibir la vida nueva en Cristo Jesús. Ese es el estudio que nos debe llamar la atención. Ese es el estudio que nos debe atraer. Ese es el estudio que debe interesarnos en este tiempo corto de gracia. Pero la gran pregunta es, ¿cómo entonces verdaderamente nacer a vida nueva? ¿Cómo es recibir esa salvación que es recibir la justicia de Cristo, la vida de Cristo, el carácter de Cristo? Hay condiciones sencillas, fáciles, que el creyente puede experimentar. 12 pasos, 12 condiciones, 12 requisitos para recibir la salvación o recibir la justicia de Cristo. Y estamos estudiando el tercer requisito. Y este tercer requisito o condición es la fe. Y todos los demás requisitos se experimentan por fe. Por fe se acepta el llamamiento que hemos estudiado ya. Por fe se estudia y por fe se comprende correctamente la palabra de Dios, su objetivo, su función. Y la fe está en todo. Por eso hoy vamos a seguir estudiando acerca de la fe. Hasta aquí hemos estudiado de la fe. La única fe, confianza que necesitamos cultivar, ejercer, es en Cristo Jesús como nuestro Salvador real y personal. Y debemos renunciar o perder la fe en el yo, en la suficiencia propia, en la fuerza humana. Debemos renunciar esa fe, esa confianza en nosotros como seres humanos. Tenemos que renunciar a tener fe en las obras de la ley. No podemos confiar en las obras de la ley que el hombre pueda realizar. No podemos confiar en las reuniones, en las ceremonias, en los cultos, en los servicios, en los ritos. No podemos confiar, tenemos que confiar solamente en Cristo. Y Cristo nos llevará a un verdadero culto, a una verdadera ceremonia o rito, y Cristo nos llevará a una verdadera obediencia. Necesitamos entonces, para recibir a Cristo, perder la fe en el mundo, renunciar la confianza en las cosas de este mundo, renunciar a la confianza en la educación de este mundo, renunciar a la confianza en la alimentación, en las actividades, en los negocios, en las riquezas, en las comodidades, en la vida de las ciudades, en todas las cosas de este mundo. Necesitamos perder fe, confianza en las cosas de este mundo, porque son vanidad. Si la fe en Cristo no nos separa, no nos hace renunciar
al yo y a las cosas de este mundo, no es fe verdadera. Entonces, por mucho tiempo, las iglesias han enfatizado la necesidad de la obediencia, visualizándola como la misión de la iglesia. Es decir, la iglesia o las iglesias tratan de enseñar la necesidad de la obediencia. Pero, ¿cuál ha sido el resultado de la obediencia? ¿Cuál ha sido el resultado del arduo esfuerzo del hombre en querer cumplir las ceremonias, los cultos, los ritos? Y muchos han creído que Dios va a ayudar a los que se esfuerzan con todas sus fuerzas. Pero en la práctica, en los resultados, no se ha visto el cumplimiento exacto, no se ha visto el resultado de todo lo que el cristianismo o las iglesias han emprendido. Por eso las resoluciones, las decisiones y las promesas interminables que han probado los creyentes, han prometido ser fiel, han prometido pagar ofrendas, diezmos, predicar el evangelio, han prometido cuidarse de no manifestar su mal carácter, han prometido aprender a tener un buen carácter, y siempre se ha llegado al fracaso una y otra vez. Pero a pesar de ello, todo el tiempo Jesús, por su Espíritu Santo, ha estado esperando pacientemente, con los brazos extendidos, diciendo a cada creyente, a cada religioso: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. San Mateo 11:28. Pero también personalmente, muchos hemos luchado con las mismas faltas y debilidades humanas, y hemos caído día tras día, año tras año. Reiteradamente nos hemos propuesto ser mejores y nos hemos esforzado para reformarnos, pero nunca se ha logrado una reforma completa. Muchos hemos creído que podemos guardar los mandamientos de Dios, que podemos vencer el pecado, al mismo tiempo creyendo que Dios nos va a ayudar, pidiendo la ayuda de Dios. Pero siempre hemos llegado a frustrarnos por la débil obediencia o obediencia a medias que hemos producido, y como consecuencia de una vida religiosa a medias, muchos hemos perdido la seguridad de la salvación por causa de nuestra mala conducta equivocada, por una
vida cristiana imperfecta. Todo ello solamente nos indica y nos da la razón de que somos religiosos legalistas. Y ya en estudios anteriores hemos estudiado en Mensajes Selectos 388 podemos recordar. Allí la mensajera del Señor dice: una religión legalista ha sido considerada una forma correcta de religión para este tiempo, pero es un engaño. Por eso Apocalipsis 3:14 dice: no sabes, dice, te engañas. Dices que eres buen religioso, conoces la palabra de Dios, eres rico en la palabra de Dios, pero sin embargo en la práctica, en la vivencia, eres pobre, miserable, ciego, desnudo. No tienes, dice, un carácter bueno. En el mismo libro Mensajes Selectos, tomo 1, 328, hemos estudiado. Allá recomienda y dice: no debéis confiar en vuestra propia bondad o buenas obras. Debéis llegar a ser confiantes en la justicia de Cristo, en el sol de la justicia de Cristo, creyendo que Cristo sacó vuestros pecados, perdonó vuestros pecados, y está dispuesto, dice, a imputarles, dice, su justicia. No debemos confiar en ninguna buena obra que hacemos, ni en lo bueno que somos humanamente, carnalmente, sino confiar solamente, dice, en la justicia de Cristo. ¿Por qué el ser humano entonces no puede confiar en sus obras, no puede confiar en sus promesas, no puede confiar en su fuerza, en su suficiencia propia? ¿Por qué? El libro Camino a Cristo, página 16, hemos estudiado también. Allá dice: nuestro corazón es malo y nosotros no podemos cambiar nuestro corazón, es decir, nuestra mente, la capital del cuerpo. La mente gobierna el cuerpo. La mente está contaminado de pecado. La mente es egoísta. Entonces, el ser humano no va a poder cambiarse. Y el libro de San Juan capítulo 3 que hemos estudiado nos dice que a menos que nazcamos de nuevo, no podremos ver el reino de Dios. Si eso es verdad, hay algo que está mal en relación con nuestro primer nacimiento de carne humana. Ya muchos siglos antes de Cristo, Isaías había declarado que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Isaías 65:6. De modo que nuestra misma naturaleza revela que la obediencia puede ser posible únicamente por la total dependencia de Dios o de Cristo, un poder exterior a nosotros mismos, que es el Espíritu Santo, debe obrar en el creyente. Eso significa que debemos renunciar a intentarlo nosotros mismos, la obediencia. Debemos renunciar a nuestra fuerza humana, debemos renunciar a nuestra suficiencia humana, lo cual está detallado en Romanos capítulo 9 y capítulo 10. Si cesamos de tratar de tener éxito en la vida religiosa por nuestra propia cuenta
entonces, ahora sí, podremos depender del poder de Dios. El verdadero cristiano entonces tiene que renunciar a ese esfuerzo de tener éxito en la vida religiosa. Nuestra condición pecaminosa es el resultado de haber nacido en un mundo en rebelión contra Dios. Por eso el ser humano no puede llegar a ser un buen religioso, no puede llegar a ser un buen cristiano, no puede llegar a ser obediente, ni con la educación de la Biblia, ni con la religión, ni con castigo, ni con recompensa. Algunos encuentran problemático este concepto, difícil entender esto. ¿Qué quiere decir? Preguntan. Que el pecado es algo que está dentro del ser humano, la naturaleza pecaminosa. Que el pecado está en las células, en los genes, en las cromosomas. El ser humano, por más que trate de ser bueno, nunca podrá ser bueno. Siempre el mal saldrá de adentro. En otras palabras, el ser humano nacido en este mundo está programado para el mal, está programado para desobedecer las leyes santas de Dios, está programado para desobedecer la Biblia y los libros del Espíritu de profecía. Pero muchos dicen, yo no creo en eso. Muchos creen en la evolución, en la educación del mundo, en la psicología, en el esfuerzo humano, en querer manejar su voluntad. Pero todos en este mundo hemos nacido egocéntricos y sin Cristo. Y sin Cristo permaneceremos siempre en esa condición. Solo aprendemos a disimularlo un poco al ir creciendo. Y al mismo tiempo, la psicología y la educación del mundo estimulan al ego, al yo, con falsas esperanzas y le dice, edúcate, esfuérzate, tú puedes, el éxito está en tus manos. Entonces, el ser humano egocéntrico siempre producirá pecado, siempre será pecador. Pero recordemos, sin embargo, que el haber nacido en este estado pecaminoso no significa que estamos perdidos. Dios no nos hace responsables por el hecho de haber llegado a un mundo egoísta y separado de Él. Por lo único, por lo cual nos considera responsables Dios, es por la manera como nosotros respondemos a su ofrecimiento de la salvación completa del pecado. Muchos se perderán, dice, no por ser pecadores, sino se perderán por haber rechazado una salvación completa, perfecta, amplio, eficaz, que Cristo ofrece solamente por fe y gracia. Entonces,
¿Puede una persona pecaminosa por nacimiento llegar alguna vez a producir buenos frutos? ¿Es posible una obediencia perfecta y permanente? ¿Cómo es entonces la verdadera obediencia? La obediencia viene solamente por la fe en Jesucristo, tal como hasta aquí hemos estudiado. Por eso la fe es importante estudiar. Lo que significa que el propósito de Dios es conducirnos a una relación de absoluta dependencia por fe de Cristo o de su Espíritu Santo, su representante, lo cual le permitirá al pecador, dice, creyente, hacer lo que siempre quiso hacer, vivir su vida en nosotros. Cristo quiere vivir su vida en nosotros. Una relación tal lo capacita para producir en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, dice el apóstol Pablo en su libro Filipenses. Y todo lo que Jesús hace es verdadera obediencia. Por eso en 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por la vista. El verdadero cristiano o religioso tiene que andar por fe. Por eso dice, el justo vivirá por la fe. La salvación es por la fe. Todo es por fe. Vivimos solamente por fe. La obediencia viene solo por fe. Los que rechazan la fe o no tienen fe verdadera, inevitablemente serán siempre desobedientes. ¿Por qué el cristiano profeso sigue siendo desobediente? Porque no tiene fe verdadera o no ha estudiado acerca de la fe. Pero la fe verdadera inevitablemente producirá las obras de Dios. La fe y las obras van juntos. Ya en estudios anteriores hemos estudiado acerca de la fe. Recordemos en Mensajes Selectos, tomo 1, 373. La fe y las obras van juntas. Creer y hacer se combinan. En el mismo libro Mensajes Selectos 388, donde hay fe, aparecen las obras. A la fe no necesita aumentar obras. La fe es como una planta buena que va a producir obras. Las obras van a aparecer. En Patriarcas y Profetas 2:8-4 dice, el hombre debe ser salvo solo por fe y no por obras. Con todo, la fe debe mostrarse por las obras. Por eso resulta interesante notar en el libro de Apocalipsis, describe a los santos guardadores de los mandamientos de Dios como pacientes. Apocalipsis 14:12. Si usted uno de los que tienen la fe de Jesús, perseverarán hasta el fin en paciencia y guardarán los mandamientos de Dios. Porque dice, aquí está la paciencia de los santos,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús produce una vida de justicia. Y el cristiano unido por la fe a Cristo es santo. Y los santos tienen paciencia y guardan los mandamientos. Ese es el método, el camino, la forma. Si el justo dice, el que ha sido justificado ha de vivir por fe, entonces lo primero que debemos hacer es comprender qué es fe, qué es creer verdaderamente, no solo en la palabra, en la ley, sino creer en el dador de la palabra, en el dueño de la palabra, en la palabra viviente. No solo es creer en la ley, sino en el amor verdadero, en la ley verdadera que es Cristo, que es Dios. Por eso, Elena White, en Patriarcas y Profetas 712, que hemos estudiado también, dice: todo fracaso de los hijos de Dios se debe a la falta de fe. ¿Por qué los hijos de Dios o los cristianos profesos fracasan en la vida cristiana, fracasan en la familia, fracasan en tener un carácter perfecto, en recibir el carácter perfecto, fracasan en predicar el Evangelio, fracasan en todo? Todo es, dice, por falta de fe. El éxito en todo lo bueno está en la fe. El ser humano siempre va a fracasar. El confiar en el yo, en el ego, en la carne, en las cosas de este mundo, siempre nos llevará al fracaso. Entonces, la fe es extremadamente importante en la obediencia y en la victoria. Existe mucha incomprensión acerca de lo que es la fe verdadera, o fe genuina, o fe activa, o fe viva. Una pseudo fe, una falsa fe, que no es nada más que un pensamiento positivo o creer en la mente de palabras, ha perturbado al mundo cristiano desde que el pecado entró hasta nuestros días. La fe falsa o la presunción. Por eso necesitamos estudiar ampliamente sobre la fe. Entonces, ¿qué es la salvación? ¿Cómo es la salvación que la Biblia presenta? La verdad es de que Dios puede salvarnos de nuestros pecados presentes y de nuestros fracasos presentes. Cristo está interesado en hacerse cargo no solamente de nuestras faltas y pecados pasados, sino también de nuestros errores presentes y aún futuros, si es que permanecemos en Cristo por fe. Dios no solamente tiene perdón para la vida pasada, sino también tiene poder para la vida presente. Dios concede el poder de su Espíritu Santo y su gracia para vencer el pecado. Nuestro Señor no solamente limpiará y purificará nuestros registros en el cielo, sino también Cristo quiere morar en el creyente, el templo del alma, para poder limpiar la vida del ser humano,
limpiar los deseos, los pensamientos, los hábitos, las costumbres, limpiar el mal carácter, limpiar las malas prácticas, para presentar, dice, a Dios una iglesia, un creyente sin mancha, sin mácula, ni arruga, ni cosa semejante. Por eso la mensajera del Señor escribió en 1893 en la revista Heraldo: Dios tiene poder para ofrecerle al hombre su perfecta justicia y entera salvación. Así Cristo le ofrece al pecador no solamente el perdón de Dios, sino también su justicia por fe. En Testimonios para la Iglesia hemos estudiado, recordemos, en el tomo 6, 449, allá decía: a todo el que cree, Cristo le da un nuevo carácter. Entonces, el carácter nuevo de Cristo se recibe por fe. Por eso Jesús dice en San Juan 15, capítulo 15, 1 en adelante: permaneced en mí y yo en vosotros. Permanecer en el carácter de Cristo por fe. Este carácter, mediante su infinito sacrificio, dice, es la reproducción de su propio carácter. Ese carácter nuevo ha provisto por su muerte en la cruz. En el libro En Lugares Celestiales, página 39, hemos estudiado también: pocos, sin embargo, tienen un verdadero sentido de los grandes privilegios que Cristo ganó para el hombre, abriéndole así el cielo, la salvación, una vida santificada. Entonces el carácter de Dios puede ser manifestado en nuestras vidas. En verdad, no hay otra especie de carácter que debamos manifestar en nuestras obras, sino el carácter de Dios como única gloria. La Biblia lo presenta como la gloria de Dios. Jesús oró para que recibamos la gloria de Dios, el carácter de Dios. El apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18 dice: el cristiano vive, crece, avanza de carácter de Cristo en carácter de Cristo, de gloria en gloria. Pero por otro lado, Satanás ha falseado la justificación por la fe. Satanás dice al creyente que tú puedes, dice, en tu carácter vivir la religión todavía. Tú puedes, dice, mejorar. Pero se ha demostrado en la experiencia de muchos profesos cristianos, quizás en el mío, en el tuyo también, un carácter defectuoso, humano, revela una índole fundada en el egocentrismo. El carácter humano está fundado en el egocentrismo, en el aislamiento, en el orgullo, en el egoísmo, en la crítica malsana, en la difamación y en toda clase de males, en la vanidad, en el mundanismo,
y más un cortejo sin fin de malos sentimientos y malas obras. Ese es un cristianismo legalista, un cristianismo humanizado, una religión carnal. La Biblia lo llama apariencia de piedad. Entonces, cristianismo o la religión o la salvación no es vivir en el carácter humano, sino en el carácter de Cristo, que está disponible para todo aquel que ha estudiado, ha comprendido y ejerce una fe verdadera. En el libro Discurso Maestro de Jesucristo 149 hemos estudiado. Dice, Cristo hace depender la salvación del hombre no meramente de la profesión, sino de la fe que se manifiesta en obras de justicia. La fe cristiana no puede existir sin sus obras correspondientes, obras de fe. Si ella existe, sus legítimas obras existen también a su lado. Un comentarista de Efesios capítulo 2, el verso 10 dice, si no vivimos una vida de buenas obras, no tenemos ninguna razón para creer que fuimos salvos por fe y gracia. Porque Efesios 2, 8 al 10, ¿qué dice? La salvación es por fe y gracia sin obras de la ley, para que el hombre no pueda gloriarse, sino la gloria, la alabanza sea a Dios. Porque Cristo dice, al conceder la salvación al nuevo creyente, le forma, le crea de nuevo para buenas obras. Entonces las buenas obras no hacen bueno al hombre, pero el hombre bueno hace buenas obras. Las malas obras no hacen malo al hombre, pero el hombre malo hace malas obras. Esa es la verdadera razón. Por eso Jesús en San Mateo 7:18 que dijo, no puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Imposible. El árbol bueno siempre va a dar buenos frutos, y el árbol malo siempre va a dar malos frutos. Eso es lo que hemos expresado. Nuevamente voy a repetir, las buenas obras no hacen bueno al hombre, pero el hombre bueno siempre va a hacer buenas obras. Hay que ser buen hombre para hacer buenas obras. Pero el hombre es malo, no hay ni uno bueno. Por eso necesitamos nacer del Espíritu, nacer con el carácter bueno de Cristo, con la imagen de Cristo, nueva criatura en Cristo, para hacer buenas obras. Pero las malas obras no hacen malo al hombre tampoco. No porque el hombre hace malas obras es malo, sino que el hombre es malo, por eso hace malas obras. Por eso, la salvación es por fe y gracia, y la fe, por medio de la salvación, ha de producir buenas obras.
Por eso la palabra de Dios dice que la gracia no viene para excusar al pecador en la continuidad del pecado. La gracia de Dios no resta a la ley, no desecha la ley, sino que establece la ley como inmutable en su carácter del creyente. Aquí la misericordia y la verdad se encontraron, dice el libro de Salmos 85:10. La justicia y la paz se besaron. Dios mira a su Hijo muriendo en la cruz y está satisfecho. Y Jesús es llamado el Señor, justicia nuestra. Entonces, permite que el pecador por fe se apropie de los méritos de la sangre de un Redentor crucificado por el pecador. El Señor mi justicia. El Señor no está complacido de tener al hombre confiando en su propia habilidad o buenas obras o una religión legal. Cristo no va a aceptar, dice, ni acepta que el hombre siga confiando en su propia habilidad, en su propia fuerza, en sus propias buenas obras o en su religión legal, sino solamente acepta al que ejerce una fe viva en Cristo. El mensaje presente que Dios ha hecho el deber de sus siervos de dar a la gente no es nada nuevo. Es una vieja verdad que se ha perdido de vista, al igual que Satanás hizo sus esfuerzos magistrales que debería ser. Así que este evangelio que estamos estudiando no es nuevo, pero para muchos será nuevo, extraño, escándalo. Pero es la verdad más antigua. El Señor tiene una obra para cada uno de sus leales hijos para hacer por fe en Cristo en una experiencia verdadera. En el mensaje del tercer ángel para este tiempo, la ley tiene su lugar importante, pero es impotente a menos que la justicia de Cristo sea colocada junto a la ley para dar su gloria a todo el estandarte real de la santidad. Así que la ley tiene su lugar en el mensaje del tercer ángel, en el plan de salvación. Pero sin la justicia de Cristo, la ley no va a cumplir su función. El creyente necesita la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, la vida de Cristo, la obediencia de Cristo, que se recibe por fe para ser cumplidor de la ley. Por eso Pablo dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Pero necesitamos la justicia de Cristo. Una profunda y completa confianza en Jesús dará la calidad correcta a la experiencia religiosa. Aparte de esto, la experiencia religiosa no es nada. El servicio es como la ofrenda de Caín. Escribió
y predicó la mensajera del Señor en 1888. Estamos leyendo en Materiales de Elena White, página 372 al 376. Sin Cristo, dice, toda la vida religiosa es nada. Dios es glorificado por la fe viva en un Salvador completo y personal. La fe ve a Cristo como es, la única esperanza del pecador. La fe se aferra a Cristo, confía en Cristo. Y Jesús dice, y el alma creyente también reconoce, Él me ama, murió por mí, yo acepto el sacrificio, y Cristo no habrá muerto por mí en vano. Así que la única esperanza del pecador es Cristo. Por eso, por fe, el creyente debe aferrarse a Cristo. No hay esperanza en el yo, no hay esperanza en la fuerza humana, no hay esperanza en obras humanas de la ley, no hay esperanza en una vida religiosa, en un carácter imperfecto del hombre. No hay esperanza ni en las cosas de este mundo. La única esperanza, dice, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora veamos en la página 364, Materiales de Elena White. Dice, el camino de la fe y la rectitud deben ser restaurados. Así que el camino de la fe, el método de obediencia por la fe, el método de la salvación por la fe y vivir una vida recta por medio de la justicia de Cristo, en este tiempo deben ser restaurados, deben ser anunciados, debe ser predicado. Nuestra salvación no se basa en obras de justicia que hemos hecho, sino en la misericordia y el amor de Dios. Podemos poner todas las obras de nuestra propia justicia juntos, pero serán encontrados como arenas movedizas. Todo lo que el hombre hace no va a permanecer. Por más que cumpla la Biblia, los testimonios, por más que cumpla las reuniones, las ceremonias, los programas, los ritos, por más que predique la teoría del Evangelio, no va a permanecer. Es como arena movediza, dice. Jesús dijo, es como el que ha construido su vida, su casa, su carácter, su religión sobre la arena. Y ya en el año 2020 hemos comprobado que las reuniones, las congregaciones, los cultos, las ceremonias se han derrumbado. Durante la pandemia nadie ha podido continuar con las ceremonias, con los cultos, con los ritos o con las predicaciones. Se ha derrumbado una religión legal, apariencia de piedad. No podemos, dice, descansar sobre ellas. No hay seguridad. Es el propósito de Dios que seamos educados por la experiencia providencial y ser aprendices habituales, construyendo con seguridad en Jesucristo el fundamento de la salvación. El único fundamento seguro que se mantendrá firme para siempre. Aún nos esperan tiempos difíciles,
crisis, angustias, oposición, persecución, obstáculos. Los poderes de este mundo se están coligando. Solo la sangre de Jesucristo puede expiar nuestras transgresiones. Debemos reclamar su justicia al vivir por fe y depender de Él enteramente y permanecer solamente en Cristo. Sintamos siempre nuestra dependencia continua de Cristo. Esto esparcirá en el viento nuestra autosuficiencia y nuestro orgullo y vanidad. Si la fe en Cristo no nos hace vencer a la autosuficiencia, renunciar a nuestro orgullo, a la vanidad. ¿Qué es vanidad? Salomón dijo, todo es vanidad en este mundo. Tener educación del mundo, tener riquezas, fama, tener todas las cosas de este mundo es vanidad. Si la fe en Cristo no nos hace vencer eso, entonces no es fe verdadera. La fe, la salvadora fe, debe ser enseñada en este tiempo. La definición de esta fe en Jesucristo puede ser descrita en pocas palabras. La fe es el acto del alma por el cual el hombre entero es entregado a la tutela, al control de Jesucristo. Él permanece en Cristo y Cristo permanece en el alma por la fe como suprema. El creyente compromete su alma y su cuerpo a Dios únicamente y con seguridad puede decir, Cristo puede guardar lo que se le ha confiado a Él para aquel día. Todos los que harán esto serán salvos para vida eterna. Habrá una garantía de que el alma es salvada y lavada en la sangre de Cristo y vestida con la justicia de Cristo, que es preciosa a la vista de Dios. Nuestros pensamientos y esperanzas están, dice, en el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el día en que el juez de toda la tierra premiará la confianza de su pueblo. ¿Por qué se recibirá el premio? Por haber confiado en Cristo. Porque la salvación, la santificación, la obediencia, predicar el Evangelio, todo es obra de Cristo en el hombre. Entonces, que cada alma no tenga miedo ni se asombre. La tierna compasión de Dios es hacia su pueblo. La fe maravillosa, lleva al pueblo de Dios por caminos rectos, santos. Sin esa fe, ciertamente mal interpretaremos su palabra, sus tratos con nosotros y desconfiaremos de su amor y de su fidelidad. La fe que se sostenga sobre lo invisible y las evidencias que tenemos del perdón de Dios. Así terminó la mensajera del Señor predicando en 1888. Materiales de Elena White, 495-496. Hemos aprendido, por la gracia de Dios, cómo es una fe verdadera, la fe que salva, la fe que nos sostendrá. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Gracias a Dios. Amén. Así sea, Señor, para siempre.